nos ilumine con su sabiduría, que nos dé esa cobertura especial que necesitamos para trazar su palabra, que se pueda cumplir la palabra dicha en el profeta Isaías, en el capítulo 55, donde dice que así como Él manda la lluvia a tiempo y fuera de tiempo, así también Él envía una palabra. Y Él está enviando una palabra hoy, y esa palabra no va a volver a Él vacía. Esa palabra que Él está enviando hoy, esa palabra va a ser la obra que Él quiere que haga en cada uno de nuestros corazones. Y con esta serie, son 4 días de esta serie, vamos a estar recibiendo fortaleza de parte de nuestro Dios. Estamos hablando de tiempo de cambio, estamos hablando de esos tiempos de cambio. Ayer vimos esa primera recomendación. Son 4 recomendaciones, y entonces la primera recomendación fue estar enfocados, y es lo que Dios quiere, que realmente estemos enfocados en Él, en su palabra y en la oración y en cada una de las cosas que Dios, en las cosas que Dios y como Dios se está moviendo. Entonces, mis amados, si quieren, si están tomando nota, los invito hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar del tema hablar con Dios. La segunda recomendación es a hablar con Dios. Y decíamos en ese primer día, de estas 4 recomendaciones, hoy es la segunda, que conversáramos con Él durante todo el día, que conversáramos con Dios todo el día, que le preguntáramos a Él qué está haciendo sobre los obstáculos que están a nuestro alrededor. Era el cuestionamiento que hacíamos ese día, cuando propusimos hablar con Dios. Entonces, a veces nos vamos a quedar cortos de hablar con Dios porque no sabemos qué más decir. A veces, cuando no tenemos una relación correcta con Dios, pues nos vamos a quedar cortos en nuestras palabras. Pero el Señor nos muestra algo más. Entonces, ¿quieren hablar conmigo? Claro, la oración tiene que haber uno que habla y uno que escucha, y viceversa, ¿no? Entonces, cuando hablamos con Dios, cuando estamos orando, estamos hablando con Dios. Pero cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando. Entonces, hoy nos vamos a enfocar ¿en qué? Porque ya como les dije, a veces nos quedamos cortos en la forma de hablar con Dios, ¿cierto? Pero Dios, como lo dice la palabra, Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Entonces, hoy la voy a cambiar. Tenemos que estar hablando con Dios todo el día, preguntándole por eso, preguntándole por lo otro. Decía algún pastor amigo, decía que era como Juanito Preguntón, que ese Juanito Preguntón preguntaba por todo: Señor, ¿y esto para qué es? Señor, ¿y esto cómo se hace? Señor, ¿y esto para qué es? Así nos toca con el Señor, pero hoy la voy a cambiar en el nombre poderoso de Jesús, y es cómo nos habla Dios. Cómo nos habla Dios. Cómo Dios se está moviendo a través de cada una de las circunstancias, cómo Dios se mueve maravillosamente, cómo Dios nos habla. Y pues lo miramos desde el Antiguo Testamento, cómo Dios le habló a Moisés a través de la zarza, cómo Dios le habló al pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto, y le habló con la columna de fuego de noche y con la columna de nube en el día, porque cada una de esas cosas tenían un propósito para el pueblo de Israel en su momento. Y así Dios se está moviendo, y la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que nos cuenta de cómo, del caminar, de cómo ha caminado Dios con la humanidad desde hace miles de años, cómo ha estado Dios ahí presente en la vida de cada uno de los seres humanos, cómo ha estado Dios presente aún en la misma naturaleza. Entonces, hoy no me voy a enfocar tanto en que hablemos con Dios, porque yo les diría, pues oremos y digámosle a Dios por qué esto y por qué lo otro, y quizás se me acabaría el tema, ¿cierto? De poderles decir
cómo hablar con Dios. Pero si vamos a entrarnos en el tema, pues diríamos, ¿cómo nos hablas tú, Señor? ¿Cómo nos hablas, Dios? ¿Cómo me hablas, Dios? Y dice, vamos a ir, remitámonos allá a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. A ver qué nos dice el Señor. Remitámonos allá. Vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra? Pueden ir tomando nota para que ahora lo puedan socializar allá en familia, que eso es parte de la convivencia, ¿no? Que lo pueden después tomar y socializar cada uno de estos versículos y poder decir qué entendió el otro, qué entendí yo, y poder socializar esa palabra. Hebreos, de carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. En Juan capítulo 3, versículo 34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da porque Dios no da el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, Dios ha hablado a través de todos los tiempos, a través de los tiempos y de los siglos, ha hablado a los hombres de muchas maneras. De muchas maneras nos ha hablado Dios, y en ese tiempo habló por los profetas. Pero dice que en este tiempo, que en los postreros días, y esos postreros días los entendemos que son hoy, este tiempo. Y en este tiempo Dios nos está hablando a través del Hijo, o nos está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Yo aquí, si considero mi llamado, si considero que Dios me ha encomendado una misión, yo no puedo venir a hablar lo que a mí me parece o lo que yo creo. Yo tengo que venir a hablar lo que Dios me habla. Ese es un requisito para el que Dios envió, porque lo está diciendo claro la palabra del Señor en el apóstol Juan, en el capítulo 3, en el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. No da el Espíritu por medida, lo da libre, espontáneo, sin barreras, sin ninguna barrera. Entonces, ¿cómo nos habla Dios? No sé, usted tiene que irse preguntando en este momento: ¿será que Dios me ha hablado? ¿Será que Dios sí habla? Porque es el cuestionamiento que nos hacemos. Yo veo que a este le habla, que al otro le habla, pero yo no he escuchado a Dios nunca. Lo que pasa es que le hemos dado tanta importancia a cada problema que no hemos escuchado la voz de Dios. Nuestro oído ha estado escuchando otra cantidad de cosas, y por eso no hemos prestado atención a lo que Dios nos está hablando. Otra cosa, quizás nosotros hablamos mucho. Quizás en la oración no paro de hablar y hablar y hablar y hablar, y no dejo que ese Dios maravilloso, que yo le haga una pregunta. Es que le hacemos miles de preguntas al Señor, le hacemos miles de pedidos al Señor, y no lo dejamos que responda. No dejamos que el Dios del cielo responda, porque lo acosamos a preguntas, con pedidos,
Señor, sana a este, Señor, sana al otro, Señor, te pido por esto, Señor, y nunca callamos. Y entonces esa es otra posibilidad por la cual usted no ha escuchado la voz de Dios, porque usted no calla, porque no callamos, porque no tenemos un tiempo en esa relación con Dios, no hemos tenido la delicadeza de decir, me voy a callar hoy, Señor. Voy a quedarme completamente callado. Te voy a hacer una pregunta nomás, Señor, y ahí me quedo callado y espero la respuesta. No, nosotros hablamos, así como dijo el adagio popular, que lo usamos mucho aquí, hablamos más que una lora mojada. Pues yo no sé si será verdad, cuando se bañe una lora hablará más, pero esas son posibilidades, porque nunca callamos y entonces no dejamos que Dios nos conteste, no dejamos que Dios nos hable, o quizás Él nos habla y no estamos listos a escuchar su voz. Entonces, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? La recomendación es hablar con Dios, pero es que ahí en la relación, en esta recomendación no está diciendo, hable usted y que Dios se quede callado. No, en una conversación, y si no sería un monólogo, ¿cierto? Hablaría solamente yo, que es lo que siempre hemos hecho. No, yo tengo que tener un tiempo de disposición, un tiempo de quietud y quedar callado para poder escuchar la voz de Dios. Un tiempo devocional donde yo tomo la palabra, donde yo empiezo a escudriñar su palabra, donde yo empiezo a leer la palabra, y en alguno de esos momentos, en el momento de quietud, va a venir la voz de Dios, porque así este siervo, este servidor que les habla, lo ha experimentado, y puedo decir que Dios habla, que Dios habla. ¿Y por qué Dios habla? Porque Dios nos quiere advertir algo, porque Dios nos quiere librar de algo, quizás de alguna vergüenza, quizás de algún peligro, pero Dios siempre está hablando. No siempre nos habla con palabra, porque es lo que queremos, que estos oídos, así como estos ojos materiales, naturales, estos oídos naturales quieren escuchar la voz de Dios, pero es que es desde el interior. Esa voz, en la forma que la escuchamos, es indescriptible, y entonces Dios nos habla al corazón. Dios habla directo al corazón. Y para que Dios nos hable directo al corazón, necesitamos empezar a tener nuestro corazón limpio, limpio de rencores, limpio de odios, limpio de maldades, limpio de perversiones, limpio de toda esa cantidad de cosas que hay en el mundo. Entonces, mis amados, mis amigos, mis hermanos que me ven, todo aquel que me ve en este momento, le puedo decir que por un momento calle. Tiene muchos pedidos, usted ha hecho muchos pedidos a Dios, usted le ha hecho muchas preguntas a Dios, pero no le ha dado la oportunidad a Dios que hable. Usted ha tapado su oído y no ha dejado escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Dios no está de ninguna manera, no lo podemos limitar. A Dios no lo podemos limitar, y Dios nos habla de muchas maneras. Ahorita, en un momento, lo vamos a ver por la palabra, específicamente en el libro de Job. Entonces, el Señor no está limitado. Al Señor, ni usted ni yo lo podemos limitar a que tiene que ser así o así, de determinada forma o de la forma que usted quiere. No, Dios no está limitado, y además Él no se deja limitar. Además no se deja manipular. Dios no se deja manipular. Téngalo claro. Dios no se deja manipular. Entonces, Dios nos habla de muchas maneras. En la palabra de Dios nos muestra algunas formas realmente tremendas como Dios ha hablado. Y lo que les decía hace un momento, en el Antiguo Testamento Dios habló a través de la zarza. Lo repito por segunda vez, Dios no siempre habla con palabras, Dios habla con hechos.
Dios habla por una circunstancia. Entonces no siempre pretenda usted que escuchar la voz de Dios, porque a veces nos está hablando con una circunstancia. No sé si usted se ha atrevido en este momento de esta crisis, de este encierro, poderle decir: ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué actitudes quieres que yo cambie? Porque Dios en este momento está hablando. Dios, con esta circunstancia que estamos pasando a nivel global, Dios está hablando. Dios está llamando nuestra atención y por eso está esta circunstancia en este momento. Entonces, en el momento de Moisés le habló a través de la zarza ardiente, ¿cierto? En un momento le dice: quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Otra vez habló por medio de la nube, lo que les contaba hace un momento, habló por medio de la nube, habló por medio de ángeles. Habla el Señor a través de ángeles, de enviados, porque eso es lo que quiere decir ángel. Ángeles quiere decir un enviado de parte de Dios. Una vez habló por medio de la columna de fuego, allá cuando ellos estaban en el desierto. Aún otra vez le habló a Balán, al profeta, le habló a través de una bestia muda de carga, o sea, una burra. Le habló a través de una burrita. Le habló el Señor a Balán y le corrigió su ignorancia. Y entonces, ¿será que en este tiempo, en estos momentos, Dios no quiere hablar con nosotros? Claro que sí. Dios quiere hablar con usted y quiere hablar conmigo, pero necesita que usted y yo nos callemos. Dios necesita que nosotros nos callemos, que dejemos todos esos ruidos que están a nuestro alrededor, que dejemos de escuchar todos esos ruidos y podamos concentrarnos o enfocarnos verdaderamente en lo que Él quiere decirnos. Por segunda vez le digo, ¿usted ya le preguntó a Dios para qué es esta circunstancia? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué nos quiere enseñar? Formas por las que nos habla Dios. Hay formas por las que nos habla Dios. Entonces Dios habla a través de la palabra, a través de la Biblia. Dios nos está hablando. Pero si usted nunca abre su Biblia, si usted ni siquiera tiene una Biblia, si nunca la abre, si siempre la Biblia está cerrada, ¿cómo pretende escuchar la voz de Dios? Y vuelvo y le digo que no siempre la voz de Dios se va a escuchar por estos oídos naturales. No siempre, porque Dios habla al corazón. Entonces, Dios utiliza su palabra, Dios utiliza la Biblia y es primordial, nos habla a través de ella. Este es el primero, la primera forma en que Dios nos habla, y es a través de la palabra, de la Biblia, de la escritura, como usted la conozca, como usted se sienta cómodo llamarla. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 16, dice que la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios. Toda palabra es útil, toda palabra divinamente inspirada, y la Biblia fue divinamente inspirada por Dios. Utilizó hombres, claro, para escribirla. Entonces, es una inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las fallas cometidas en la vida. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. No es otro el propósito. Dios no nos quiere llevar a una felicidad temporal. Dios ha diseñado algo maravilloso para cada uno de nosotros. Del cielo, nuestro buen Dios, nuestro amado Dios, siempre quiere el bien de cada uno de nosotros, y por eso cada una de las circunstancias. Y en esta serie
Ojalá cada uno de nosotros entendamos qué es lo que Dios está queriendo decirnos con esta nueva circunstancia. Con esta nueva circunstancia. Entonces, la Biblia no es una simple colección de libros. Algunos la tienen como es, un libro más de mi biblioteca, nos dijeron algún día. Pero la palabra de Dios no es simplemente eso, una colección de libros. Es la inspiración de Dios, o es el alimento de vida que nos dará, a usted y a mí, nos dará dirección. Ese libro maravilloso, ese libro que muchos menosprecian, nos dará libertad, nos dará dirección, y aparte de eso nos va a corregir, porque siempre nos está corrigiendo. Algo que he experimentado es que el libro, la palabra de Dios, también me da consuelo en el momento que estoy desconsolado, que estoy triste, que estoy afligido. Y si la abro con ese corazón contrito y humillado, en esa necesidad, Dios muy posiblemente me va a hablar y me va a dar consolación. Me va a dar dirección y también me va a corregir. Entonces, Dios a través de la palabra también me va a ayudar. Y vuelvo con el cuestionamiento, segunda vez, pero si nunca le dedico tiempo, si mi relación con Dios, con su palabra, si mi relación o el diálogo con Él es escaso, es nulo, ¿cómo pretendemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo pretendemos escuchar su consejo? ¿Cómo pretendemos recibir consolación? ¿Cómo pretendemos recibir guía? Si nunca la abrimos, si nunca vamos allá o vamos de un afán tremendo. Entonces, vamos meditando en esas cosas. Perdón, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si la mantengo cerrada, ¿cómo podré o cómo podrá hablar Dios conmigo? ¿Cómo podrá hablar Dios conmigo? Porque ya lo dije que nosotros a veces nos quedamos sin palabras, pero a veces, tenemos una cantidad de pedidos. Somos expertos en hacer pedidos, en demandar, en dame esto, dame lo otro, yo quiero esto, yo no quiero así, Señor. Pero vuelvo y le digo como por tercera vez, calle por un momento y escuche la voz de Dios, porque Él tiene algo maravilloso para usted y para mí. Entonces, por eso es necesario tomar momentos de quietud, de estar sin celular, sin estar con nada de tecnología, aislarnos totalmente donde no haya ruidos, donde no haya nada para poder tener esa relación correcta con Dios, ¿no? Para poder tener esa relación correcta. Yo no le estoy diciendo a usted que se encierre 3 y 4 horas, no. Yo le recomiendo a usted que si no tiene el hábito o no tiene la costumbre de orar, entonces puede empezar con un tiempo corto de 5 minutos, de 10 minutos, y va avanzando. Y en el momento que menos usted lo piense, pues usted dirá, nos demoramos 1 hora en la oración. Nos demoramos todo eso hablando con nuestro Dios. Entonces, esto es de empezar a fortalecer nuestra relación con Dios. Mira, viniendo a la palabra, ¿qué me quieres enseñar hoy, Señor? No leer por leer. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda hoy de la circunstancia que estamos viviendo? Porque era parte del cuestionamiento, ¿no? Que hablar con Dios durante todo el día y preguntarle qué está haciendo o qué está diciendo sobre los obstáculos a nuestro alrededor. ¿Qué está diciendo Dios en este momento de esta pandemia? ¿Cuál es tu opinión, Señor, acerca de esto? Y créame que Dios nos va a contestar, pero hay que dedicarle tiempo a nuestras relaciones como seres humanos. A nuestras relaciones como seres humanos, nunca dejamos de brindarle tiempo, ¿cierto? Cuando estábamos de conquista, le dedicábamos tiempo. En algún juego de tecnología, para poder pasar niveles, ¿usted qué tiene que hacer?
dedicarle tiempo. Y después usted se vuelve el chacho, y después usted tiene, no sé, tiene los mejores puntajes en ese juego. Entonces, así como le dedicamos tiempo a un juego, así como le dedicamos tiempo a escudriñar nuestro celular para aprender todas las cosas que él tiene, entonces, asimismo, Dios necesita, escuche, Dios necesita que usted tenga una relación con él, pero que esa relación sea fortalecida a través del tiempo. Cada 15 días creo que no se fortalece una relación. Creo que si usted hubiera ido donde su novia o su novio cada 15 días, cada mes, creo que no estarían casados o no estarían juntos en este momento, ¿cierto? Entonces, Dios necesita que le brindemos un tiempo maravilloso, sean 5 minutos, pero con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo, con toda nuestra mente, que estemos en mente, estemos en cuerpo, espíritu y alma, dedicando 5 minutos a la lectura de la palabra, a la oración. Y ahí empezamos a fortalecer esa relación con nuestro Rey. Entonces, con esos 5, 10, 15 o 20 minutos que hablemos con Dios en oración, le permitimos, y lo que les dije hace un momento, permitamos que Él también hable por medio de su palabra. Yo oro algo, yo hago un pedido y vengo y lo confirmo a través de la palabra. Tengo que leer su palabra. Señor, ¿tú qué opinas? Y vengo aquí a la palabra a ver mi Rey qué opina, a ver el Señor qué opina de la circunstancia. Vuelvo con un cuestionamiento que les hice al principio. Algunos dirán, Dios nunca me habla a mí. Dios nunca me habla a mí. Y yo le digo, lee la Biblia todos los días, lee la palabra de Dios todos los días, porque ahí está la respuesta. Porque así es como Dios nos quiere hablar, a través de su palabra. Si no leemos la palabra de Dios, si no leemos la Biblia, ¿cómo pretendemos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo pretendemos que Dios nos hable si no abrimos nunca el libro? Porque vuelvo y le repito por segunda vez, esta es la principal forma en que Dios nos quiere hablar. Esta es la principal forma, viniendo a la palabra. Yo voy en oración a mi lugar secreto, tengo una pregunta para Dios, tengo un pedido para Dios y tengo que venir a la palabra. Algunos lo hacen al revés, algunos primero leen y después se arrodillan. No, vamos a arrodillarnos, vamos a hablar con Dios. Yo hablo con Dios y Él me da Dios es maravilloso. Dios dice, hable usted primero, habla tú primero, ponte a cuentas y charlemos. Entonces yo hablo primero, 1 hora, 2 horas, 5 o 10 minutos, hablo con Él y luego me levanto y tengo que venir a la palabra. Muchos lo hacen al revés, vuelvo y lo digo. Muchos primero leen y después se arrodillan, pero creo que lo estamos haciendo al revés. Para mí, no sé, yo lo puedo decir que es primero orar y después venir a la palabra para que Dios me confirme cualquier negocio, cualquier situación, cualquier circunstancia. Segundo, el primero que era la palabra de Dios, venir a la palabra de Dios, a la bendita palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Su palabra, esta bendita palabra que es divinamente inspirada por Él, escrita por hombres, permanece para siempre. Y mi deseo es, como lo dice el apóstol Juan, hermano, yo deseo que seas prosperado en todo. Que seas prosperado en todo. Es el deseo del Señor, que lo habla a través del apóstol Juan, que Él desea que seas prosperado en todo. Y que seas prosperado en esa relación correcta con Dios, en esa relación maravillosa que Dios nos está brindando. Porque Dios no es un Dios bravo. Esa pregunta nos la hacían hace unos días, y que si Dios era bravo. Dios no es bravo. No les digo más porque cambio de tema. Segundo, Dios nos habla por medio de su Espíritu. ¿Y cómo nos hablará Dios? Por medio
de su espíritu. Dios nos habla por medio de su espíritu. ¿Usted sabe que es templo del Dios vivo? ¿Usted sabe que dentro de usted vive el Espíritu Santo? Si no lo sabía, sépalo hoy, que usted es templo del Espíritu Santo. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, allá por el versículo 19. Somos templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo, y una de las formas que Dios nos habla es a través de su Espíritu. A través de su Espíritu. Por medio de su Espíritu nos hará saber todas las cosas. Cuando tenemos una relación correcta con Dios, entonces viene un don maravilloso que se llama discernimiento de espíritus. Y cuando viene ese discernimiento de espíritus, pero Él viene solamente cuando tenemos una relación correcta con Él y una relación donde duramos un tiempo maravilloso con Él. No va a venir es porque yo venga esporádicamente aquí 5 o 10 minutos y por allá otra vez el otro viernes y después en 15 días. No. Tiene que ser una relación constante, tiene que ser esa relación. Entonces, por medio del Espíritu nos hará saber todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como vive dentro de nosotros, entonces lo dice ya el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que el Espíritu sí conoce, que el Espíritu sí sabe pedir como conviene, que nosotros no lo sabemos, que Él sabe pedir porque Él conoce nuestras tristezas, nuestras alegrías, Él conoce nuestros desazones, y por eso el Espíritu sabe pedir como conviene. Entonces necesitamos que esta relación con Dios se fortalezca para que podamos fortalecer el Espíritu Santo y los dones que Él tiene para cada uno de nosotros. La voz de Dios solamente la podemos oír si andamos en el Espíritu. Si tenemos un espíritu contristado, será muy difícil. Será muy difícil si en estos tiempos le hemos prestado más oído a las habladurías, a las noticias, a las cifras, a todo eso, al cuadro del que hablaban de todas las ahora se me va, perdóname que se me fue las estadísticas. Entonces, si yo le empiezo a poner cuidado a eso, muy posiblemente mi espíritu se va a contristar, se va a entristecer, y cuando el espíritu se entristezca, pues no habla, se queda calladito, y así va a ser muy difícil escuchar la voz de Dios a través del Espíritu. Estamos hablando que Dios habla por medio de su Espíritu. Remitámonos allá al apóstol Juan en el capítulo 16, versículo 13. Tomen nota. Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que me estará dando un espíritu de profecía, o un don de profecía me estará dando el Señor. Pero para eso, vuelvo y les repito, necesitamos tapar nuestro oído a todas las habladurías, a todas las cosas que vienen y contristan el Espíritu Santo con el cual usted está sellado desde el día que creyó. Entonces, para poder cumplir esta segunda parte por la que Dios nos habla, que nos habla a través de su Espíritu, entonces necesitamos tener una relación correcta con Él y no dejar entristecer al Espíritu Santo, no entristecerlo con nuestra forma de ser, porque es que nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar también entristece al Espíritu Santo. No solamente lo que estemos escuchando, sino también en la forma que yo estoy actuando, también entristece al Espíritu Santo. Entonces, necesitamos un corazón limpio. ¿Quién habitará? Dice el salmista. ¿Quién habitará en las alturas? ¿Quién habitará en el monte de tu santidad, Señor? ¿Quién habitará? Y da a dos
solamente el limpio de manos y el puro de corazón. El salmista nos da, solo dos personas pueden estar allá: los que son limpios de manos y los que son puros de corazón. Entonces, mis amados, desde finales de septiembre del año pasado, el Señor nos hizo un pedido a nosotros y nos dijo: déjense limpiar el corazón, dejen que yo les transforme el corazón, porque vienen cosas, vienen grandes cosas, pero para que esas cosas las podamos ver, necesitamos tener nuestro corazón limpio de rencores, limpio de iras, limpio de enojos. Yo sé que es difícil, pero si lo ponemos en manos del Señor, Él nos va a limpiar, Él nos va a transformar de una manera que usted ni yo nos imaginamos, y se lo puedo decir hoy. Tercero, Dios nos habla por medio de los predicadores. ¿Lo han creído? ¿Alguna vez que un predicador ha hablado, entonces dicen: este vino a echarme sátiras? Toda la palabra, la predicación fue para mí, no hizo sino echarme piedra toda la hora que habló. No, mi amigo, no le están echando indirectas, no le están tirando piedras, o como dicen otros, no le están echando vainas. No lo crea de esa manera. Es que Dios sí sabe lo que hay en su corazón, y Dios necesita sanarlo, y Dios necesita curarlo. Por eso es que Dios pone eso en el corazón del predicador, para que él venga y hable. Y entonces algunos predicadores hemos dicho: yo no traía esto, yo no sé por qué lo hablé, pero se tenía que decir y se dijo. Entonces no se sorprendan cuando algún predicador o algún enviado de Dios les diga sus verdades. ¿Sabe por qué se las dice? Porque Dios lo necesita limpio, porque Dios lo necesita sin rencor, porque Dios necesita que usted perdone. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entonces, Dios nos habla por medio de los predicadores. Así es de que a su pastor, a su predicador, no le tenga mala vibra. Es que este man no hace sino echarme sátiras todo el tiempo. No estamos y no predicamos por murmuraciones y chismes. No lo hacemos de esa manera. Lo hacemos porque Dios pone un peso en nuestro corazón, y Él pone las palabras en nuestro corazón para que nuestra boca las hable. Y entonces cuando alguno dice: uy, esa palabra fue para mí, muchas gracias, uno se siente complacido, sin ninguna vanagloria, porque no debe haber vanagloria en nosotros, porque no nos pertenece. La gloria toda le pertenece a nuestro Rey. Yo solamente soy una vasija de barro, no soy más. O como lo hablamos en días pasados, yo no soy nada, el que lo es todo es Cristo, y el que tiene que brillar es Cristo. Usted puede irse bajando de la nube, el que tiene que brillar es Cristo. Él es el que tiene que ser el protagonista. Para Él sea la honra, y para Él sea la gloria, y para Él sean todas las ovaciones. Y ojalá usted allá en su casa pudiera gritar: gracias Señor, gracias Dios, gracias Padre amado por cada una de las palabras que me han hablado, que me han corregido, Señor. Gracias, no me estaban echando sátiras. Nunca se debe recibir la palabra dada por un predicador como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Eso es importante, recibir la palabra del predicador no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice: al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y así necesitamos que esta palabra en estos tiempos de cambio haga una obra extraordinaria en cada uno de nosotros, y cuando pasemos al otro lado de la pandemia podamos salir completamente diferentes. Y vuelvo a decir lo que dijo una persona en su estado: no es justo seguir siendo los mismos. No es justo seguir siendo los mismos. Si ya se le había olvidado que lo escribió, se lo recuerdo hoy. No es justo
seguir siendo los mismos. ¿Cuántas veces decimos cuando escuchamos un predicador, esa palabra era para mí? Porque, ¿cómo sabe él qué me está pasando? Eso lo hemos experimentado, eso lo hemos vivido. ¿Cómo sabía usted? Oiga, ¿cómo sabía usted que esto me estaba pasando? El Espíritu Santo. Acuérdese que Dios habla a través del Espíritu Santo. Y entonces cuando yo me empiezo a consagrar al Señor, cuando yo empiezo a dedicarle tiempo a esta relación, el Señor no se hace esperar y el Señor me empieza a dar ese discernimiento de espíritus, me empieza a dar el don de la profecía, me empieza a dar el don de las sanidades, me empieza a dar el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, y cada uno de esos dones producen un fruto. Algo producen que hoy no se los puedo decir porque estamos en otro tema. Pero entonces, ¿cuántas veces ha dicho usted, cómo sabía lo que me estaba pasando? Pero es momento de decir, tú lo sabes todo, Señor. Tú utilizas a ese hombre y la palabra que este hombre está hablando no la tomo como palabra de hombre, sino la tomo como palabra tuya, Señor. Y esa palabra no volverá a ti vacía. Apréndase ese versículo. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Esa palabra que Dios está enviando no volverá a Dios vacía. Antes hará la obra para lo cual Él la está enviando. Y así espero que en esta hora sea con usted, que me está viendo, que me está escuchando, que esta palabra que el Señor está trazando hoy a través de mí, haga la obra, esa obra que Él quiere hacer en su corazón. En otras ocasiones decimos, no, eso fue que le contaron, y también lo hemos experimentado, porque no queremos aceptar que Dios habla. Nos negamos a aceptar que Dios habla y que Dios utiliza a una persona para decirme mis verdades. Y yo he tenido momentos donde de un momento a otro yo exploto. No soy yo, es el Espíritu Santo que me hace hablar y me hace proferir palabras para dar sanidad. Porque para eso es que viene la palabra, para dar sanidad, para darnos libertad, para guiarnos, para corregirnos. Para eso viene. Cuando otro predicador venga a usted a señalarle sus defectos, cuando otro predicador venga a usted a condenarlo por lo que hizo, pues no viene de parte de Dios. Porque nosotros vinimos aquí a dar palabra de vida y no a dar condenación, porque el Hijo del Hombre fue a salvar y no a condenar. Cuando ustedes escuchen que otro predicador, que otra persona los está condenando por algún pecado, por algún error que ustedes cometieron, no es de Dios. Porque Dios no viene a juzgar y Dios no viene a aplastarlo a usted. Porque quizás usted está arrepentido de lo que hizo. Quizás usted está tratando de corregir y que venga otro a aplastarlo, a señalarlo y a decirle, pero usted sí, no creo que tenga. Dios no habla con pecadores. Mentiras, mentiras. Dios vino por el pecador, Dios vino por el enfermo. Dios vino por el enfermo y vino y nos está dando la oportunidad de corregir. Para eso está hablando Dios en este momento, a través de esta circunstancia, de esta pandemia, de este encierro. Dios le quiere enseñar algo. Dios le quiere corregir algo en su vida, pero Dios necesita que usted lo vea, que usted sea consciente que tiene ese problema, que usted lo acepte, que usted reconozca, que usted pida perdón. Es lo que necesita Dios en este momento, en este tiempo, en esta temporada. Dios no se va a congraciar con usted ni conmigo. Dios nos corrige. Dios nos corrige y nos corrige de una manera a veces dolorosa, a veces fuerte. Ese es Dios. Dios es bueno. Dios es perdonador de pecados. Dios es misericordioso. Pero le digo que si está haciendo algo en oculto, deje de hacerlo, porque Dios tarde o temprano lo va a avergonzar y va a sacar su pecado a la luz. Hoy con toda autoridad, en el nombre del Señor Jesucristo, se lo digo a usted que me está oyendo, que me está viendo. Si está haciendo algo en oculto, deje de hacerlo, porque Dios lo va a avergonzar.
Si usted sigue en esa actitud que está en oculto, Dios lo va a avergonzar. ¿Por qué lo va a avergonzar? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios lo ama profundamente, porque Dios lo quiere ver a usted libre de ataduras, libre de yugos de opresión, libre de cadenas. Dios no lo quiere, Dios se duele cuando nosotros persistimos en entrar en una actitud deshonesta. Dios se duele, Dios se compadece y dice: si me escuchara, si quisiera escucharme. Y le ha enviado a uno y le ha enviado a otro. Se lo puedo decir con toda autoridad, que Dios le ha enviado mensajeros y que usted ha cerrado el oído para no escucharlos, porque no quiere aceptar que Dios habla y que Dios está vivo y que Dios está presente. En medio de esta circunstancia, mucha gente dice: pero Dios, ¿dónde está? Uy, pero Dios, ese Dios. Alguno me contaba el otro día, un pastor amigo, me llamó y para saludarme, para ver cómo estábamos, y entonces me decía: Pastor Luis, yo estoy admirado. Yo hablé con un ateo y él dijo: ese Dios de ustedes sí es tremendo, ¿no? Ese Dios de ustedes sí es terrible, yo prefiero seguir como estoy. Pues no, porque Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Si usted no se quiere arrepentir, entonces ahí sí viene algo tremendo para usted. Ahí sí viene algo duro, algo grave, porque Dios corrige o corrige. Dios se duele cuando Dios no quiere la muerte del que muere. Y Dios, su alma se adolece, su corazón se achicharra cuando alguien no quiere escucharlo. Y entonces hoy, por algo, el Señor nos ha dado esta palabra para estos 4 días, para que estemos conscientes, para que meditemos. No guarde la predicación allá en la mesa de noche, no guarde su Biblia en la mesa de noche. Es para leerla, es para que Dios le quiere hablar, le quiere decir algo. Vaya, haga oración, hágale las preguntas a Dios y luego venga a la palabra para que Dios se lo confirme. Ese es la recomendación. Por último, Dios nos habla por medio de las pruebas. Dios nos habla por medio de las pruebas. Y ahí es donde viene la gente a decir: ¡ay, ¿dónde estaba Dios? Uy, ese Dios de ustedes sí es perverso, ¿no? Los tiene que casi matar para que le hagan caso. No, ese no es Dios. Ese no es Dios. En las pruebas, no sé si usted lo habrá hecho, pero en las pruebas tratamos de buscar más a Dios. Y lo podemos ver en este tiempo por las redes sociales inundadas de predicaciones, inundados de gente que está haciendo cortos, está haciendo unos envíos pequeños diciendo que confiemos en Dios, enviando tarjeticas en los WhatsApp, enviando una vela de esperanza. Entonces vemos Dios, cómo la gente en las pruebas empieza a buscar a Dios y el Señor las usa muchas veces para podernos hablar. Pregúntele al Señor qué nos quiere enseñar con este encierro. ¿Qué nos quiere enseñar? Muchas veces podemos ir a la deriva y Dios tiene que detenernos, porque así va este mundo. Íbamos a la deriva y Dios nos puso freno de mano. Dios puso el freno de emergencia y nos detuvo para que le prestemos atención y nos pueda hablar. Dios está insistiendo en hablar con nosotros. Dios necesita, desea que lo escuchemos. Dios necesita ser oído. Santiago 1, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Maravilloso. Lo pueden volver a leer ustedes allá,
porque se me está acabando el tiempo. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, mis amados, tengamos presentes estas formas en que Dios habla. Nos habla a través de la forma principal, que es la palabra de Dios, a través de su Espíritu y a través de las circunstancias. No les alcancé a leer Job capítulo 33, pueden tomar nota para que lo lean más tarde. Job capítulo 33, a partir del versículo 14 hasta el 30. Ahí nos habla Dios. Les nombro dos versículos. Dios habla de muchas formas y muchas maneras. Aún en la enfermedad habla Dios, pero el hombre sigue sin entender. El hombre sigue sin entender y Dios nos está llamando la atención. Y Dios quiere que lo reconozcamos en este tiempo. Dios está llamando nuestra atención. Léanse Job capítulo 33 a partir del versículo 14 hasta el versículo 30. Ahí nos da una explicación de cómo el hombre se enferma, le duelen sus huesos y hasta los platos más deliciosos no quiere comer. Entonces, experimentemos al Dios vivo, experimentemos a ese Dios que habla. Para concluir, voy a concluir con Hebreos capítulo 12, versículo 25. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Y quién es el que está amonestando en este tiempo? El Espíritu Santo. El Hijo nos está hablando en este tiempo. El Hijo nos habla a través de su Espíritu Santo, porque dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, les voy a enviar otro semejante a mí. Y nos envió al bendito Consolador, nos envió al bendito Espíritu Santo, que es el que nos guía, es el que nos dirige y es el que nos consuela. Entonces, no desechemos al que habla, no desechemos al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces, esta es nuestra tercera entrega, a hablar con Dios. Pero ya les dije, como les dije al principio, yo le doy la vuelta y entonces prefiero hablar de cómo habla Dios a nosotros, cómo ha querido Dios. Y Dios está insistente llamando nuestra atención. Dios quiere llamar nuestra atención. Con todo esto está diciendo: préstenme atención, reúnanse verdaderamente en familia, dejen los enojos en familia y reúnanse, oren. No sé si ustedes estarán orando en familia, oren en familia y pues van a ver algo diferente, mis amados, mis hermanos. Los dejo por esta noche, pero Dios mediante, mañana nuevamente 7 de la noche nos volveremos a ver para mirar el tema tiempo de cambio. Pasen tiempo en adoración diariamente. Pasen tiempo en adoración diariamente. Es el tema para el día de mañana. Entonces, muy puntualito, 7 de la noche. No olvide esta noche darle el like. Si hizo algo esta palabra en su vida, denle el like, compartan y pues transmitan el mensaje. Para eso estamos, para transmitir el mensaje del Señor. Un saludo quizás a mi sobrina que me está mirando allá desde el Chocó, un saludo fraterno. Se me hace nudo en la garganta, pero no lo puedo hacer. Un abrazo, un beso fuerte a mi sobrina, en especial en este momento, a mi sobrina que está en Nueva York. El Señor sea una cobertura angelical y celestial alrededor de ustedes,
Y para todos ustedes, mis amados, mis hermanos, igualmente un abrazo fuerte, un saludo con ósculo santo para cada uno de ustedes, que acaben de pasar una noche bendecida en el nombre que es sobre todo nombre. Bendiciones, mis amados.